Buenas tardes, profesora Danae Cancino. De antemano le ofrecimos una disculpa por la entrega retardada de la actividad, pero hasta el día de hoy se nos informó que teníamos que realizarla. A continuación, mi equipo, que está conformado por Carmen Mendoza, Wendy Samoyoa, Enrique Salinas y Moisés Guede, su servidor, le vamos a explicar el tema de fuerzas de Van der Waals. Son fuerzas de estabilización molecular, lo que significa que dan estabilidad a la unión entre varias moléculas. La molécula es la partícula más pequeña que representa todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia y está formada por dos o más átomos. También conocidas como atracciones intermoleculares o de largo alcance, son las fuerzas entre moléculas, que son las fuerzas de Van der Waals. Estas moléculas son más débiles que las internas de una sola molécula, ya que dependen exclusivamente del tamaño y la forma de la molécula, pudiendo ser de atracción o de repulsión. Son tan débiles que no se les puede considerar como un enlace, tales como covalente o iónico. Simplemente se les considera como una atracción. Una comparación para determinar qué tan poca fuerza tienen: si un enlace covalente tuviese una fuerza de 100, las de Van der Waals serían de un valor 1. Antes de explicar cada una de las fuerzas de Van der Waals, es necesario entender lo que son las moléculas polares y las moléculas apolares, que a continuación les va a comentar mi compañera Carmen. Bueno, las moléculas polares y apolares son tipos de uniones covalentes en las que dos o más átomos comparten electrones. Las moléculas polares se dan entre elementos con distintos electronegatividad, que es capacidad de atraer electrones. Dado el ejemplo, sería el H2O, que el oxígeno es el elemento con mayor electronegatividad y el hidrógeno es con electronegatividad un poco menos, que es de 1, y el oxígeno es de 6. Las moléculas apolares se dan entre átomos del mismo elemento, ya que tienen igualdad de electronegatividad. Eso sería, el ejemplo sería O2, Cl2, N2. Eso serían lo que son moléculas polares y apolares. Ahora, ¿cómo saber si una molécula es apolar o polar? Hay una forma muy sencilla que nos vale en la mayoría de los casos. Las sustancias apolares se disuelven en las sustancias apolares y las sustancias polares a las polares. La regla de la química que lo semejante disuelve lo semejante, es decir, ya sabemos que el agua es un disolvente polar. Si en ella echas azúcar, se disuelve, así es. Pues ya sabemos que el azúcar sería una sustancia polar. Pero si echamos aceite en agua, el aceite queda flotando y no se disuelve. Por lo tanto, el aceite sería una sustancia no polar. Ahora que ya sabemos moléculas y polares, expliquemos los tres tipos de fuerzas. Uno de ellos sería dipolo-dipolo. Son dos interacciones entre dos polos, entre menos y más. Más con más y menos con menos se repelen, y más con menos y menos con más se atraen, como los magnetos, o sea, idénticamente como los magnetos. Fuerza de atracción entre moléculas polares tiene que ser polos negativos y positivos, si no, no sería dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo se conforma por ciertas cosas. Son nada más tres, y la número 1 sería origen electrostático, que es la fuerza que reside entre la fuerza eléctrica. La número 2, ley de Coulomb, se refiere a que la fuerza eléctrica de dos cuerpos cargados eléctricamente dependen de la carga eléctrica y de la distancia en la que se encuentran los cuerpos. Mientras más carga eléctrica y más cerca estén los cuerpos, será mayor la fuerza de atracción. Y si son débiles eléctricamente y están alejados, será menor la atracción. La número 3 sería momento dipolar, que es la medida de la distancia en la que está la atracción entre dos átomos. El puente de hidrógeno se produce cuando
la fuerza atractiva entre un átomo negativo eléctricamente y un átomo de hidrógeno, porque forzosamente tiene que ser hidrógeno, se atraen, pero solamente por una fuerza de atracción, o sea, no es un enlace. Sería simplemente entre dos moléculas que serían eléctricamente negativo oxígeno y eléctricamente negativo, pero no tanto, el hidrógeno. No se puede relacionar un positivo con un positivo porque, como habíamos dicho anteriormente, se repelen. Siempre tiene que ser un negativo y un positivo. Y para el puente de hidrógeno siempre se tiene que utilizar el hidrógeno con cualquier otro elemento electronegativo, tal como el flúor, como el nitrógeno o como el oxígeno, como tenemos en aquel ejemplo. A continuación mi compañera les va a explicar las fuerzas de London. Bueno, las fuerzas de London son de atracción muy débiles y se denominan fuerzas de London, son el resultado de la atracción entre los extremos positivos y negativos de dipolos inducidos o en moléculas adyacentes. Cuantos más electrones hay en una molécula, más fácilmente podrá polarizarse. Dado ejemplo, tendremos este sería lo que es las fuerzas de London, que se trae de un dipolo instantáneo a un dipolo inducido. Sería, bueno, ya sea la carga, tenemos una carga parcial negativa que tiene parcialmente, se va a atraer hacia la derecha, hacia la carga parcial positiva, y aquí se hace la unión, que estas serían las fuerzas de London. Posteriormente tenemos que son las fuerzas del dipolo inducido. Las del dipolo inducido se dan entre moléculas, ya sea de moléculas apolares dentro del mismo elemento. El dipolo inducido se crea del dipolo instantáneo, que aquí tenemos el ejemplo, el Cl y el Cl2. En este ejemplo vemos que estas tienen ¿cómo se llama? Bueno, ligeramente la carga de electronegativa es carga parcial negativa, se le llama. Se crea, el dipolo instantáneo se crea en un solo momento, no tiene mayor duración. De ahí, si otra molécula del mismo elemento está cerca o está en menor distancia, se podría inducir, se podría atraer. Eso se le llamaría el dipolo inducido. Y ahí se crean lo que es las fuerzas de London.